Esto es Cholusatsu. Desde los estudios de Cholusatsu, Canal 36, este es su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto. Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Estamos listos para desarrollar importante información. Tenemos diálogos importantes, pláticas, opiniones, comentarios, críticas en relación a lo que ocurre en el país. Seguimos con esta pandemia, seguimos en cuarentena, seguimos en estado de excepción y evidentemente hay mucho que contarles, mucho que analizar, mucho que compartir con ustedes para que tengan un criterio amplio sobre lo que está ocurriendo en el país, porque continúan leperadas, continúan haciéndose un montón de leperadas que tenemos que denunciarlas en medio del coronavirus, pero sin descuidar la enfermedad. La enfermedad es lo más importante, salvar la vida es lo más importante. Todos estamos expuestos a esta enfermedad y yo les quiero decir con muchísimo pesar que percibo que un gran sector de la población no le tiene miedo a la enfermedad por dos factores. Son dos factores. Uno que es comprensible y es un tema de necesidad. Hay personas que se tienen que ir a jugar la vida todos los días a la calle en las principales ciudades del país, sobre todo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, que es donde está focalizada la enfermedad, donde están los epicentros de esta enfermedad del coronavirus en Honduras. Muchos de ustedes tienen que ir a la calle a jugarse la vida, a buscar los 100 lempiras, los 200 lempiras que les permitan comer durante el día, que permitan comer a su familia, y los comprendemos y somos solidarios con ustedes. Eso no debería de ocurrir porque el gobierno tiene miles de millones de dólares para que a ustedes les llegue comida, para que les llegue lo necesario para no salir, pero lamentablemente hay una mala focalización de los recursos y esa es una verdad. Unos recursos se los están robando, otros recursos están mal orientados. Es lamentable todos los días escuchar que hay empleados del hospital escuela que están ya contagiados con el coronavirus porque no tienen equipos de bioseguridad. Eso es doloroso. Algo está fallando y lo que está fallando es la adecuada distribución de los recursos, los miles y miles de millones de dólares que se tienen y que está manejando el gobierno de la República. Eso no es correcto y lo condenamos, lo lamentamos profundamente. Pero hay otro grupo, otro sector de la población que no le interesa, que no le tiene miedo a la enfermedad. Eso es grave. La enfermedad es real, es una enfermedad que está golpeando el mundo. Varios muertos. Se ha reactivado en las últimas horas la cantidad de muertos y de contagios en Alemania, que venía con un descenso, que se suponía ya había pasado la curva, pero viene un retroceso porque se abrió el comercio, ya estaban hablando, hoy siguen hablando de reiniciar otra vez, de volver a la actividad futbolística de la Bundesliga, pero es grave, no es fácil. Ya otros países están reportando también un retroceso porque han abierto de a poco el comercio y han permitido algunas de las actividades para los ciudadanos. O sea que el tema es delicado. Yo no le puedo decir a usted quédese en casa, eso es un tema triado, porque conozco las dos realidades. La realidad del que tiene que hacer el dinero para la comida del día a día y la realidad del irresponsable que no le importa contagiarse, que no le importa. Miren, hoy viví una experiencia, estábamos en actividades del canal y entonces se nos dañó un equipo. Le llamé a un amigo, ¿tenés tal equipo? Sí lo tengo y lo tengo en mi casa. Pues yo voy para allá a la casa de él y me dice, me da las instrucciones. El equipo está en el suelo. El dinero me lo dejas en el suelo y recoges el equipo. Entonces uno siente impacto porque es un brother, es un amigo de toda la vida. Pero comprendo, nos cambió la vida, nos cuesta entenderlo. Entonces dije yo, no es correcto. Ahí tiene a sus hijos, ahí tiene a su familia. Yo vengo de la calle. Le dejé el dinero, tomé el equipo y de largo le dije, gracias, te agradezco. No es fácil.
pero nos cuesta entenderlo. Creemos que aquí se pueden hacer las cosas normalmente. No, me preocupa que muchos de ustedes no le tengan miedo al virus. Me preocupa profundamente. En esa línea me indica la producción, estamos listos ya, tenemos en comunicación al doctor Carlos Aguilar, exministro de Salud, un neumólogo de mucho prestigio en el país, un médico del tórax que trabaja y está ahí al frente atendiendo al pueblo, atendiendo al pueblo hondureño en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de crisis, como lo hace siempre el doctor Carlos Aguilar, quien nos atiende siempre muy gentilmente. Doctor, gracias por esta comunicación. ¿Cómo ve el panorama que se está viviendo en el país, el corte que tenemos hasta hoy? Pienso que estamos en un momento importante en términos de una diseminación pues prácticamente absoluta a lo largo del territorio nacional. Cada día tendremos más casos, es lo lógico y lo esperado ante una pandemia que justamente su principal característica es la rápida diseminación. Creo que debemos de enfocarnos, el conteo es importante, pero es más importante reducir al máximo la tasa de letalidad y reducir, por supuesto, el número de personas que lleguen a los hospitales a fin de, lógicamente, mantener la mayor parte de pacientes en casa con medidas de prevención que nos ayuden a evitar la saturación de los servicios públicos de salud, que es uno de los principales temores si se llegase a desbordar el número de pacientes. Creo que cada día iremos aumentando el número de casos en función también del aumento del número de pruebas, algo lógico y esperado, y lo que está sucediendo prácticamente en la mayoría de los países del mundo. Ahora, en cuanto a las cifras que se manejan de manera oficial versus una posible realidad que tengamos en las calles de las principales ciudades del país, ¿es congruente o estamos distantes de ese dato oficial? Estamos muy lejos de esa cifra. Creo que la razón pasa por dos explicaciones. La primera, que el número de pruebas que se están haciendo, y se ha dicho muchísimas veces, es escaso, es insuficiente, y eso hace entonces que las posibilidades de diagnosticar más pacientes se vea reducido, y eso es lo que refleja. Hay expertos que consideran que esa cifra oficial probablemente sea el doble, el triple, si no es que más. Desafortunadamente, el resultado de las pruebas sigue siendo muy tardado, el número de pruebas es limitado, y tal vez lo positivo, si se le quiere llamar de algún modo, es que muchos de estos pacientes estarán cursando con un cuadro leve, muchos estarán en casa, muchos estarán probablemente manejándose como una gripe leve, con acetaminofén, líquidos tal vez, y esto de algún modo permitirá que la mayor parte de los pacientes estén con un cuadro leve y no en un hospital o en una unidad de cuidados críticos. Ahora, sobre eso en particular, ya hoy empezaron en varios sectores de la capital de la República, porque ya lo estaban haciendo en San Pedro Sula, hacer pruebas, ir al barrio, monitorear cómo está la situación. Pero, por ejemplo, le he hecho esta pregunta a personas, amigos, amigas, colegas, etcétera. Si llegan a tu casa, te tocan la puerta y te ponen una prueba, ¿te la haces o no te la haces? Y todo el mundo me dice que no se la harían, pues. Y yo entiendo que es un tema de sintomatología, etcétera, etcétera, pero igual el nivel de estigma que hay en relación a este tema, óyeme, sí, da terror, da más terror el estigma que la enfermedad, doctor. No sé cómo lo ve usted. Aquí creo que intervienen varios factores. Uno de ellos muy importante es la falta de credibilidad, la falta de confianza en el personal que anda haciendo estas pruebas, que viene, digamos, desencadenado por la imagen que se tiene de las máximas autoridades. Hay una desconfianza total. Otro aspecto importante es justamente la falta de información y el temor al estigma social. Eso nos ha hecho mucho daño. Y nos impide la posibilidad de ir a un centro de salud. Hay gente que prefiere quedarse en casa ante ese temor.
y eso a la larga pues nos pasará la factura, porque en la medida que podamos identificar casos, idealmente a domicilio, para evitar ir a los centros de salud, eso nos va a permitir, reducir el número de casos, porque al detectar inmediatamente un paciente positivo, pues se toman las medidas, se aíslan las personas, se coloca en cuarentena y se rompe el ciclo de transmisión. Muy bien. La decisión de abrir de forma inteligente el comercio, la actividad de algunas de las empresas, por ejemplo las comidas rápidas, ¿es una buena decisión o tuvo que esperarse algunas semanas más? Creo que es una pregunta compleja y necesito una respuesta compleja, porque la decisión entre salud y economía es muy, muy difícil, Alan, considerando que son cientos de miles de personas que dependen del comercio, de los restaurantes, de la producción de alimentos, las personas que atienden las mesas, los cocineros. Son miles de personas involucradas en esto, y condenarlas a quedarse en casa 2 semanas más sin posibilidad de ganar nada y no poder llevar alimentos a casa es sumamente difícil. Creo que vamos a tener que ir aprendiendo sobre la marcha, experimentando, si cabe la expresión, ensayo y error, e ir viendo cómo nos vamos comportando en términos no solo de el cumplimiento de las medidas de seguridad, tanto de los restaurantes como de las personas que acuden, sino también, si vemos un incremento anómalo del número de casos, podríamos establecer una relación causa-efecto y tratar de, con esas medidas, reducir o, al contrario, incrementar el número de actividades laborales que se puedan hacer. Así todos los países del mundo ya empezaron a desescalar las medidas de confinamiento, precisamente porque, sobre todo en países tan vulnerables como el nuestro, con un sistema, una economía sumamente frágil, la catástrofe fiscal en la que estábamos antes de comenzar la pandemia, un país con poca producción, con mucha importación, con un Producto Interno Bruto de los más bajos de la región, no existe la manera de poder sostener un confinamiento muy extenso, y eso quizás sea la razón por la que se está tomando esa decisión. Bueno, sobre la decisión de abrir, ya países como España, como Alemania, algunos estados de la Unión Americana ya se arrepintieron, ya reportaron que se dispararon. Estaba viendo en Alemania que volvieron a la etapa 1, y eso es gravísimo. O sea, ellos reportan que no fue una buena decisión el abrir, volvieron a la etapa 1. Pero evidentemente lo que usted señala es correcto, que la gente no se puede morir, ya se la tiene que jugar con el virus. Así es, Alan, es como le digo, nadie tiene la respuesta a ese interrogante, si regresar o no a las actividades laborales. Esas grandes potencias con un nivel de educación altísimo han tenido que ser culpables. Otros países lo han hecho o lo están haciendo de manera exitosa. Así que yo creo que nosotros tendremos que ir valorando poco a poco a ver cómo nos va. Ojalá que se mantuviera una tendencia más bien a la baja, a fin de lograr que podamos tener la epidemia en términos razonables, y que podamos entonces volver a los trabajos normales, Alan. Algunos de sus colegas en el país, más de uno, nos ha manifestado que va a ser inevitable que todos nos tengamos que contagiar del coronavirus, que para allá va la tendencia, que probablemente más de la mitad de la población ya esté contagiada, y es muy probable que todos tengamos que enfrentar la enfermedad de manera directa, ir a un cuerpo a cuerpo con el coronavirus. ¿Qué opinión le merece esa tesis? Bueno, es una aproximación válida en el sentido de que tenemos dos opciones: el contagio, aún con las medidas de seguridad, y la vacuna. La vacuna está lejos, el tratamiento no se ve todavía con claridad que se vaya a encontrar los fármacos que combatan y destruyan el virus, y nos quedará entonces esa posibilidad de adquirir la inmunidad a través de la infección,
natural que se dará aún cuando tomemos las medidas de bioseguridad. Y aquí es donde, bueno, el sistema inmunológico, el mejor estado nutricional que tengamos, nos permitirá afrontar este tipo de situaciones. Por eso ahora más que nunca es importante que las personas con enfermedades crónicas estén cuidándose al máximo posible, los diabéticos con sus medidas adecuadas, los pacientes con problemas de la presión y del corazón, las personas con sobrepeso, las señoras embarazadas. Estos son los grupos poblacionales que tienen que tener un mayor cuidado. Una nueva Honduras nace ya, una Honduras en solidaridad. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el primer llamado. Que sepa el mundo sin temor que hoy forjamos nuestra vida mejor. Un nuevo camino. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el segundo llamado. Es el tiempo de una vida mejor. Es por Honduras que vamos a luchar. Es por Honduras. Por instrucciones de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL, a todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable, se les solicita pasar a integrar la gran cadena nacional de radio y televisión. Este es el tercer y último llamado. Con ustedes, el señor Presidente de la República, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado, con un importante mensaje al pueblo hondureño. En esta ocasión queremos aprovechar esta transmisión para informarles de avances importantes en materia de salud. Queremos transmitirles a ustedes la nueva capacidad hospitalaria que está en construcción, está en gestión, hablar de los tratamientos que nuestros intensivistas, nuestros especialistas, nuestros médicos ya han venido elaborando y que han sido también a su vez aprobados por la Secretaría de Salud. Hemos visto que a medida avanza el COVID-19 por el mundo, cada día surgen nuevas maneras para enfrentarlo y combatirlo. Y afortunadamente las experiencias de un país le ayudan a los otros y estos debates entre los especialistas nos permiten concluir en qué cosas no seguir haciendo y cómo seguir enfrentándolo de manera exitosa. Se ha aumentado la capacidad de centros de salud, se han modernizado hospitales de mayor capacidad en el país. InvestH no solamente viene trabajando durante esta pandemia, viene trabajando con los bancos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, con el Banco Centroamericano, no solamente en temas de salud, sino en otros temas, pero con estas buenas prácticas que ha adoptado InvestH nos permite asegurarnos que vamos a tener los resultados que efectivamente andamos buscando. En efecto, con los 3 bancos multilaterales, que son el BID, el BCE y el Banco Mundial, sumado también al apoyo que estamos recibiendo de USAID, estamos en un enorme esfuerzo por hacer un refortalecimiento total de todo el sistema de la red integral de salud. Para la atención inmediata, hemos seleccionado una estrategia que consiste en tener unos hospitales móviles que traeremos a Honduras, que quiero aclarar para el pueblo hondureño que el término hospital móvil no implica que el hospital se va a poder estar moviendo de un lugar a otro dentro de el país. Ese no es el propósito.
Son hospitales, llamémosle mejor, portátiles, en el sentido de que se traen prefabricados desde el exterior y se instalan en menos de 3 a 5 días en la ciudad de destino donde se desea presentar esa oferta de salud, en especial en el momento de la pandemia, pero que quedarán habilitados, como decía el presidente, para la vida después de la pandemia. Para empezar, se nos pidió que buscáramos hospitales que pudieran dar la atención a pacientes graves en el país generados por esta pandemia de COVID-19. Para eso hicimos una búsqueda, empezamos a nivel nacional con algunos proveedores que nos dijeron que no disponían, pero a nivel internacional encontramos una respuesta y es así, como estos hospitales que serán instalados a nivel de 91, traen 60 unidades de cuidados intensivos, 26 unidades de alta dependencia, a tal forma que estos hospitales tienen laboratorio, tienen rayos X, tienen morgue, tienen todo el equipo con que se debe instalar para aires acondicionados con unidades EPA, que son las que hacen que los filtros o se purifique todo el aire donde van a estar estas personas que han sido contagiadas. También tenemos que vienen con equipos para plantas de tratamiento de desechos bioinfecciosos, lo cual también va a ayudar no solo al hospital mismo, sino que al hospital al que se va a construir al par, porque van a formar un todo que nos permitan dar soluciones a nuestros pacientes. Pero estos hospitales tienen una capacidad resolutiva mucho más alta. Cuenta con 260 unidades de cuidados intensivos y cuenta también con 182 unidades de cuidados intermedios. También tiene su unidad de triaje y también su unidad de observación. Por lo tanto, es muy alta la capacidad resolutiva de estos hospitales. El aire entra limpio y fresco a todo el hospital de aislamiento COVID. La unidad central purifica el aire al menos 20 veces cada hora. Y una vez que es expulsado al exterior, ese aire es tratado. Esa unidad de filtrado trabaja 24 horas al día. La Secretaría de Salud ha destinado diferentes establecimientos de salud para triaje. Estos hospitales van a ser referencia para que esos pacientes que han sido manejados en el primer nivel de atención o que han sido diagnosticados con COVID y presentan ya una complicación, ya sea grado 2 o 3, o una insuficiencia respiratoria, puedan ser referidos a los hospitales donde vamos a tener una alta capacidad resolutiva. Se espera, o sea, ya se tienen protocolos que fueron elaborados por la plataforma de médicos para comenzar el manejo del paciente no más se diagnostique y no esperar que se complique. Ya, si llega a la unidad de cuidados intensivos, ya también se tienen protocolos que han sido aprobados por los intensivistas de los diferentes hospitales, en donde también se maneja el problema inflamatorio y las hemorragias que pueda presentar el paciente. Por lo tanto, ya se tienen todos los protocolos en acción. Desde que la Secretaría de Salud nos instruyó y definió en dónde se iban a hacer de manera estratégica la ubicación de 7 hospitales, 3 de 91 camas y 4 de 51 camas, nos dimos a la tarea de movilizarnos al campo, coordinar con las autoridades locales de cada una de las ciudades. Estamos hablando de Tegucigalpa, Santa Rosa de Copán, San Pedro Sula, La Ceiba, Juticalpa, Danlí y por último Choluteca. Hicimos un recorrido en el que nos coordinamos con el director de cada uno de los hospitales, porque la instrucción era identificar sitios lo más cercano a cada hospital regional para ver a dónde había un área disponible, un área verde, que pudiera permitir la instalación de estos hospitales de aislamiento. Bueno, son 7 hospitales, pero vendrán otros en el camino, como el policlínico que hablábamos de Ciguatepeque, que hay que terminarlo, y otros que están funcionando. Pero entonces, la gran pregunta es, ¿dónde está el personal que va a administrar estos hospitales? Sí, las Fuerzas Armadas,
como siempre, están prestas a servir al pueblo hondureño en apoyo a las instituciones del Estado de Honduras, y en esta nueva tarea, como siempre, hemos tenido una experiencia en los últimos años administrando el Hospital de Puerto Lempira, así como las instalaciones médicas propias de las Fuerzas Armadas de Honduras y otras tareas que hemos realizado en conjunto en operaciones, inclusive internacionales. En ese sentido, en esta nueva tarea que se nos establece para administrar 1 o 2 hospitales de los que vendrán al país, la Fuerza Armada está presta con la responsabilidad y en el marco de la ley y con la vocación de servicio de todos los hombres y mujeres que conforman las Fuerzas Armadas de Honduras para cumplir esta nueva tarea con eficiencia y con la responsabilidad que siempre nos ha caracterizado. En ese sentido, señor presidente, puede contar con las Fuerzas Armadas para esta nueva tarea que se nos dará la responsabilidad para cumplir. Con estos hospitales que se van a instalar son unidades móviles de cuidados intensivos para poderle dar una mejor respuesta a la población hondureña. Dificultades que se han tenido anteriormente, y entre ellas es de que en muchos hospitales generales no tenemos cuidados intensivos, por lo tanto no es del desconocimiento de la población de que hemos tenido que trasladar de lugares remotos, y le pongo un ejemplo del departamento de donde es usted, señor presidente, desde Gracia Lempiras, por una cama de cuidados intensivos hasta el hospital Mario Catarino Rivas. En esta ocasión nosotros vamos a aumentar la capacidad de respuesta al pueblo hondureño de 150 camas de cuidados intensivos que se tienen a nivel nacional entre hospitales públicos, Seguro Social y hospitales privados. Nosotros con estos hospitales móviles estamos hablando de 260 camas más. Estas camas quedarán permanentes en estos hospitales que subirán de una categoría de hospitales generales a hospitales especializados, porque en varios departamentos como ser el departamento de Cortés, Francisco Morazán y Choluteca estarán estos hospitales con una capacidad de 91 camas. Ya los pacientes no tendrán que ser referidos desde el Hospital de Occidente hasta el Hospital Mario Catarino Rivas, ni tampoco para el Hospital Escuela. Como centros de aislamiento tenemos 17 en el país, tenemos de ellos en las principales ciudades. En San Pedro Sula tenemos 3, que es el centro del gimnasio municipal, que cuenta con oxígeno y todo el equipo medicalizado. Luego el del Infop, que cuenta también con personal médico, y el de Expocentro, que es para una población que pudiera requerirlo de manera temporal y que no requiera una atención médica tan severa como pudiera hacerse en el gimnasio municipal. Aquí en la ciudad capital tenemos el polideportivo de la universidad, que ya cuenta con sus médicos, ya cuenta con el tratamiento que se requiere. Los médicos que han estado estudiando esto han indicado algunos tratamientos preventivos como el microdacin, por ejemplo, que es una sustancia que se hacen gárgaras y se usan como aspersiones nasales. Y también con todo lo que tiene que ver con los antibióticos y otros medicamentos que vienen a fortalecer ese tratamiento de la lucha contra el COVID. Esto nos ha permitido, presidente, que ya tengamos 203 personas confirmadas que han sido recuperadas, y a medida van incrementando la entrega de medicamentos en los centros asistenciales. Esto permite que tengamos una mejoría bastante importante de la población. Hemos podido escuchar los diferentes testimonios que se dan de la población que lo ha estado recibiendo, y de esa manera pues estamos viendo positivamente que el tratamiento que los especialistas, como bien decía el doctor Cosenza, de primerísima línea que están atendiendo en campo, en el Hospital Leonardo, en el tórax, en diferentes otras instancias del país, están viendo los resultados de los tratamientos que se están implementando. Muy bien, seguimos fortaleciendo nuestro sistema de salud y los avances son palpables a pesar de estar en esta situación tan difícil de la pandemia. Estos avances son reales, están ahí, van a estar ahí, aunque, como he dicho antes, hayan algunos que, como dicen allá en mi pueblo, no pueden ver ojos bonitos en cara ajena y no pueden reconocer el cambio que ha venido teniendo nuestro sistema.
desde la dispensación de medicamentos, que cuando iniciamos el gobierno era un desastre, hasta un nuevo sistema que tenemos hoy de abastecimiento. También hospitales que están en proceso de licitación, centros de salud en construcción, otros en ampliación, adquisición de equipo, adquisición de hospitales, como esta operación de la que hemos hablado hoy, hospitales fortalecidos, médicos que van a tener, y además enfermeras y el resto del personal, su contrato permanente, que ya se inició ese proceso. De igual manera, todo el apoyo que hemos venido dando con el procedimiento de contratación de personal de Código Verde. Más bien tenemos un problema. En ciertos casos de especialidades no encontramos. Ayer tuvimos que hacer una operación con el tórax, fue verdad, de poder contratar por otro turno más, así fue, a un grupo de especialistas. Tenemos casi 300 hondureños que desde hace 2 o 3 años los hemos mandado a especializarse a otros países del mundo, pero obviamente eso cuando ya estén de regreso nos va a dar una capacidad que no habíamos tenido antes. A cada uno de los que están en primera fila, yo les quiero pedir a los que estamos aquí que les mandemos un fuerte aplauso, si les parece. Muchas gracias. Créanme, dentro de todo esto que se ha vivido en el mundo, cuando uno revisa, lo estamos haciendo cada día mejor. Sé de su compromiso, de su entrega, y me refiero a todos, desde el personal humilde que asea un centro de salud o un hospital, el que saca la basura de ese hospital, el que recoge la basura allá en la calle, a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a los microbiólogos, a todo el personal de salud. Gracias. A nuestra policía igualmente, a nuestras Fuerzas Armadas, a Copeco, a bomberos, a Sinajer, a ustedes, los de Invest, que antes estaban allá que solo trabajando y no se visualizaban mucho. Siempre hay un momento que Dios hace justicia. Y eso es lo que está ocurriendo, y así va a ocurrir. Gracias por su trabajo, a los alcaldes allá, a los miles de voluntarios, a las iglesias. Miren, estoy impresionado de las iglesias, cómo van acompañando a Fuerzas Armadas, ahí como veedores. En fin, a todos los equipos de sociedad civil que se han sumado a esto. La verdad es que es una enorme cantidad de gente. Todos los que trabajan en la cadena alimenticia, que no han parado, y más bien trabajan más para poder mantener el abastecimiento de alimentos. Los servicios de entrega en casa, que tampoco han parado. A todos ustedes también les mandamos un fuerte aplauso. Al responsable que se ha quedado en casa también está contribuyendo, que sigue las medidas de distanciamiento, al que se lava las manos con agua y jabón, al que usa gel, al que también usa la mascarilla, mis respetos. Y el que usa la mascarilla y todos los demás, si miran a alguien que no, dígale, use la mascarilla, hombre, póngasela, y si no tiene, póngase el pañuelo, y si no la gorra, póngase en la nariz, en la boca. Pero cualquiera puede hacer una mascarilla sencilla, y aún esa sencilla le va a reducir el riesgo mientras llegan las mascarillas que estamos entregando. Al final es responsabilidad de todos. Yo sé que de la mano de Dios vamos a ganarle esta guerra al COVID-19. Muchas gracias por su atención. Todas las estaciones de radio, televisión y sistemas de cable pueden continuar con su programación habitual. Muchas gracias. ¿Están bien o siguen teniendo problemas, doctor? Sigue siendo un problema. Nos ha tocado todavía en un día normal de trabajo no tener cubrebocas disponible.
El día de hoy se anunciaba una amenaza de huelga de parte de los residentes por no tener equipo suficiente, y sigue siendo un grave problema. Aun cuando todo el mundo está con esas dificultades, creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque si este segmento de la cadena de atención, que son los médicos residentes, se dan un paro, esto significará la catástrofe, y no quiero imaginarme el caos que esto significaría. Ojalá que esto se pueda resolver, que de una vez por todas se garantice el acceso a estos insumos. Muchas gracias, doctor Carlos Aguilar, siempre usted muy amable por atender esta comunicación directa con Voces de un Diálogo. Ya escucharon ustedes, es delicado el panorama, no hay que confiarnos, no hay que creer que no nos puede pegar, no hay que creer que somos inmunes, ninguno de nosotros somos inmunes. Yo le doy gracias a Dios porque hoy, en este tiempo de pandemia, me permite estar acá frente a la cámara, me permite seguir trabajando, me siento bien hoy. Pero no sé mañana, o sea, estamos expuestos por nuestro trabajo periodístico. Pero yo le recomiendo que tome las medidas, que evite salir si no tiene que salir. Y el tema de las amistades, el tema de los familiares, fechas especiales, yo por teléfono. ¿Qué tal? Felicidades. ¿Cómo están? Algunas personas se comunican conmigo, familiares, por teléfono. Con mis padres, por teléfono. Es así. Le cuesta a uno entenderlo, pero estamos en tiempos de coronavirus. Cumplimos con patrocinadores. Vamos a la pausa. Luego de la pausa tenemos más, señoras y señores. Tenemos información referente al Código Penal que entrará en vigencia a partir del 25 de junio, se supone. Luego de la pausa, las reacciones sobre este particular. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.
En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica, ahora en Mall Premier Comayagüela. Hoy aprobamos algo trascendental que se merecen todos los héroes y heroínas que están en primera línea contra el virus, salvando nuestras vidas. Se merecen seguridad y estabilidad laboral. Se merecen eso y mucho más. En el Pleno del Congreso Nacional, todos los diputados y diputadas, por mayoría, votamos a favor de esta iniciativa que presenté recientemente en el seno de este poder del Estado. En nombre de todos y de todo el pueblo hondureño, gracias. Gracias de todo corazón. Continuamos con Voces de un Diálogo. Muchas gracias por continuar con nosotros en Voces de un Diálogo. El pasado fin de semana, en una sesión ordinaria del Congreso Nacional de la República, en un congreso virtual, el Pleno tomó por mayoría la decisión de ampliar el periodo de entrada en vigencia del nuevo Código Penal y se estableció un plazo de 45 días, es decir, que el 25 de junio aproximadamente, si no hay más prórrogas y si no hay más Twitter y más presiones, entraría en vigencia este nuevo Código Penal. Así lo oficializa, esta información el Congreso Nacional de la República. El Congreso Nacional, mediante la dispensa de 2 debates en una sesión virtual, aprobó la extensión de la vacatio legis del nuevo Código Penal para que sea vigente hasta el próximo 25 de junio del presente año. La extensión del artículo de la vacatio legis fue aprobada por 110 votos a favor. Este dictamen se aprobó para que por 45 días más se esté consensuando y capacitando a fiscales, jueces, magistrados y abogados privados, asimismo a otros operadores de justicia. En ese sentido, el secretario legislativo Tomás Zambrano hizo un llamado a los sectores que critican el nuevo estamento penal para que se acerquen a ese poder del Estado y hagan las sugerencias que tengan a bien. Es necesario recordar que los únicos sectores que presentaron propuestas son el COEP y el Colegio de Periodistas de Honduras. Bueno, ahí está. 45 días. Sobre este particular tenemos reacciones, análisis, comentarios, críticas en torno a esta decisión del legislativo hondureño. Estamos ya en línea con el abogado Juan Carlos Berganza, un destacado profesional del derecho, un penalista de mucho prestigio en el país. Nos atiende siempre muy gentilmente en Voces de un Diálogo. Abogado, ¿cuáles son sus consideraciones sobre esta última decisión del legislativo hondureño? Pues mire que yo siento que es una situación que, bueno, escapa ya del raciocinio común, ¿verdad? Yo creo que más bien la sociedad debe preocuparse un poco respecto a quienes están solicitando la prórroga, porque tengo entendido que algunos han planteado la solicitud porque no han terminado de capacitar jueces. Parece que el Ministerio Público solicitó más prórroga también porque no tiene capacitados sus fiscales. Y eso, lejos de que se haya prorrogado, lograr algún tipo de calmante, debe de ser una preocupación latente en la población para que empiecen a comprender qué tipo de jueces y qué tipo de fiscales tiene, porque el hecho de que exista una petición porque no se ha estudiado el código o que lo capaciten, deja mucho que desear, porque para eso se graduaron como abogados. Y los abogados pues deben de conocer, en este caso, la teoría del delito. Aquí no es cuestión de capacitación, es cuestión de estudiar, ¿verdad? Ya cuando le dicen a uno que tienen que capacitar porque no entiende, entonces imagínese la clase de profesional
que están integrando en estas instituciones, ¿verdad? Yo sé que en la generalidad de las personas que integran el Poder Judicial, el Ministerio Público, son personas estudiosas, pero estar pidiendo que les prorroguen para poder estudiar más, me parece que eso es lamentable. Yo creo que el código debió entrar en vigencia en la fecha estipulada, pero bueno, logró por parte de estas personas que se les ampliara, ¿verdad? Ahora, decía el diputado Ramos Soto el fin de semana que es la primera vez en la historia que esto ocurre, ¿verdad? Que se esté prorrogando tanto la entrada en vigencia de una ley o de una disposición aprobada en el Congreso de la República. Sí, definitivamente. Mire, en el Código del 83, el Código Penal tenía una vigencia, una vacatio legis, de 1 año. En este caso nosotros tenemos en este nuevo código ya 1 año, 45 días. Probablemente la presión se va a ir generando con la finalidad de que, me parece que es una finalidad perversa, porque recuerde que algunas organizaciones de sociedad civil en conjunto con la empresa privada han tratado de buscar la derogatoria del código, sí, o de alguno de sus artículos, ¿verdad? Entonces eso más que todo creo yo que es la finalidad, que no entre en vigencia. Pero yo no sé si la población ha entrado a hacer la discusión toral de por qué estas organizaciones, y tanto empresariales como civiles, unas en el combate a la corrupción y otras por el bienestar de la empresa, pues buscan la derogatoria. Creo que es ahí donde deberíamos de analizar no solo la entrada en vigencia del código, sino la intención de estas organizaciones, porque la intención no es lo que supuestamente refleja, ¿verdad? Yo le puedo decir para el caso, la empresa privada, más allá, la Cámara de Comercio Industrial de Cortés, estaba impulsando la reforma, la derogatoria del Código Penal. Al final lograron hacer una reforma en el cuanto a la eliminación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y mire usted que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, el artículo 26, establece como deber a los estados partes, pues, integrar dentro de la legislación interna la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al tal punto que el Congreso Nacional, bajo esa presión, pues determinó derogar aproximadamente o reformar 32 artículos, eliminando la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y mire que la población no se ha preguntado cuáles son los delitos en los cuales pues la empresa privada logró la eximiente de responsabilidad. Está el lavado de activos, tráfico de influencias, está tráfico de drogas, está delitos de fraude contra la administración pública. Entonces me parece a mí que tampoco es tan sincera la presión de la empresa privada. Mire la presión por parte de la sociedad que combate la corrupción. Son unos cuantos artículos y dicen que son penas, pero si ustedes comparan, y le voy a poner un ejemplo sencillo, compara la pena, por ejemplo, del delito de cohecho propio y lo hace en comparación con la legislación penal de otros países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, la de Honduras está 5 a 7 años y la de El Salvador está de 3 a 6 años, Nicaragua 4 a 6 años, Costa Rica 3 a 8 años. Por lo tanto, la que trae el nuevo Código Penal es superior a la que tienen en algunos países de Centroamérica. Por lo tanto, y eso que no se toca el tema, si efectivamente hay una proporcionalidad en la sanción penal respecto al bien jurídico protegido. Claro, y lo que pasa es que usted menciona algo muy importante y es el fondo. El fondo es que no entre en vigencia, que lo deroguen de tajo, porque el sábado se amplió a 45 días el plazo para que entre en vigencia este nuevo Código Penal e inmediatamente sus amigos del CNA postearon en Twitter y dicen, no, que qué barbaridad, que qué conspiración contra el pueblo hondureño, sigue la impunidad con este Código Penal. O sea,
no queda bien con ellos. Y el problema es que los políticos pretenden calcular, quedar bien con ellos, quedar bien con Dios y con el diablo, pero usted sabe que no se puede. En esto queda bien con Dios o queda bien con el diablo. Así es la vida. Definitivamente, y mire, y le han hecho una campaña para mí negativa porque lo que ha provocado es una desinformación en la población. Porque, dígame usted, porque no puede, y yo sé que es discutible la penalización de la persona jurídica, pero eso ya es un estudio que se dio en Europa. Nosotros recientemente lo estamos adoptando porque también somos parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y es ahí donde se impone. Ahora bien, en cuanto a las disposiciones de este organismo que usted menciona, o las intenciones, ellos quieren dar en la población una credibilidad en el combate a la corrupción que es falsa. Le voy a decir por qué. Ellos agarran el Código Penal, y vamos a decirlo así, el derecho penal como que si fuera la punta de la lanza en el combate a la corrupción. El derecho penal no está diseñado para combatir la corrupción, está diseñado para sancionar conductas de manera general para todos los ciudadanos, para poder vivir en paz y poder vivir en armonía. Obviamente tiene algún eje, ¿verdad?, el derecho penal sobre delitos que tienen que ver con la administración pública, pero ese no es todo el derecho penal. Eso es una parte, y es una parte muy pequeña, no es el todo del derecho penal. Ahora bien, han dejado de lado la parte que sí es importante en el combate a la corrupción, que es la transparencia, ¿verdad? Esa misma campaña que hacen contra el Código Penal debieron haberla hecho contra la ley de secretos, si no la hacen, sino que están empecinados en estar haciendo una campaña para lograr credibilidad en la población. A mí me parece lamentable. Ahora, en ese sentido, y así como va la cosa, dicen que por última vez fue esta ampliación y que en definitiva el 25 de junio va a entrar en vigencia, pero yo tengo mis reservas. Yo tengo mis reservas porque la presión va orientada, retomo y destaco lo que usted dice, la presión va orientada a que se derogue el código. Definitivamente. La presión va a ser aún más salvaje para que se derogue este código. Sí, probablemente, pero mire, yo pienso que en algún momento tiene que entrar en vigencia. Yo no creo que va a estar ampliándose porque eso ya es una ley, ¿verdad? Lo que falta es que esta ley entre en vigencia. Ese es el único punto. Ya vio que usted que lo primero que hicieron fue agarrar un artículo constitucional, interpretarlo de manera antojadiza para decir que no podía entrar en vigencia el código porque atentaba contra la Constitución de la República. Y respetuosamente se lo digo, me parece a mí que ese análisis no era certero, ¿verdad?, porque la disposición constitucional era con otro sentido. Sin embargo, esa presión que se está generando es efectivamente para empezar a entorpecer la vigencia de esta nueva ley. Ya conseguir la derogatoria me pareció un tanto difícil porque el Código Penal tiene dos partes, ¿verdad? Una parte general y una parte especial. No creo yo que exista hoy por hoy pues una capacidad en la sociedad civil para diseñar un nuevo código. Eso es falso, eso no se hace de la noche a la mañana. Y este nuevo código tiene principios que están en la doctrina, principios que son aceptados internacionalmente, y por lo tanto me parece que es una más que todo, pienso yo que esta campaña tan negativa que le han generado alrededor del Código Penal son campañas que buscan intereses particulares y no generales. Oiga bien lo que le digo, ahí es donde tienen engañada a la población. Inclusive usted va escuchando a personas que ni siquiera han tomado el tiempo de leer ni siquiera la primera página del Código Penal nuevo y están haciéndoles críticas completamente dañinas y sin conocimiento, ¿verdad? Muchas gracias, abogado Juan Carlos Berganza. Esas son las consideraciones de un distinguido profesional del derecho sobre ese tema de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. Claro, hay sectores que lo que quieren es derogarlo de tajo, porque consideran que es un código penal
adaptado a los corruptos de este país. Pero yo les voy a decir una cosa, con el actual código, con el nuevo código penal, las movidas no se paran en Honduras. Vamos a ir a la pausa. Luego de la pausa les damos a conocer una presentación sobre esta gran movida de Tío Claro. Pero también, señoras y señores, hoy iniciamos con nuestra primera entrega del tema de los aeropuertos en el país. ¿Sabían ustedes que para el 30 de septiembre de este año deberíamos tener una nueva concesionaria que administre los aeropuertos de todo Honduras? Pero no lo vamos a tener. Hay una serie de triquiñuelas, una serie de maniobras descaradas que se están realizando que han evitado que tengamos una nueva concesionaria. Le ha quedado grande la camisa de Aeropuertos de Honduras, ha hecho un mal trabajo de Aeropuertos de Honduras, y luego de la pausa tendremos un reporte en relación a este tema. Ya regresamos con Voces de un Diálogo. Para cortar la cadena epidemiológica del COVID-19, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Para realizar las compras en el supermercado u otros trámites indispensables, que solo una persona sea la designada para hacerlo. Desinfecte la carreta del supermercado antes de usarla. Haga lo mismo con las tarjetas de pago, antes y después de usarlas. Lleve la menor cantidad de accesorios, aritos, anillos, pulseras. Use su pelo recogido. Desinfecte el timón de su carro. Rocíe desinfectante en aerosol a los asientos del carro. Para reingresar a la casa, siga estos consejos. Prepare un espacio con cloro diluido en agua, desinfectante en aerosol, papel toalla y una bolsa plástica. En esta, guarde las llaves, relojes, billetera y todos los objetos pequeños. Rocíe su celular con la mezcla de cloro y agua y séquelo con el papel toalla. Deje sus zapatos en una toalla o trapo húmedo con cloro y use otro calzado. Rocíe el calzado con desinfectante en aerosol y haga lo mismo con las bolsas del súper. Después de hacer esto, entre a su casa y vaya al baño más cercano a lavarse las manos. La ropa que usó afuera la puede lavar inmediatamente y después a bañarse. Cuando termine, puede entrar en contacto con sus mascotas, personas y otras superficies de la casa. Las frutas y verduras, déjelas en agua con un poquito de cloro y después las guarda en su refrigerador. Desinfecte los llavines de las puertas, de la refri, llaves, controles y todos los objetos que estén en contacto con sus manos constantemente. No comparta bebidas ni comidas con nadie. Estas medidas nos van a ayudar a cortar esta cadena epidemiológica. Pero recuerde, lo mejor que usted puede hacer es quedarse en casa. Hoy, cada remesa que recibes es más valiosa que nunca. Si tienes una cuenta de ahorro en Banco Atlántida, dile a tus familiares en Estados Unidos, España, Canadá o cualquier parte del mundo que te depositen la remesa directamente a tu cuenta de ahorro y de inmediato dispones de tu dinero a través de tu tarjeta de débito para retirar efectivo en un ATM o multi-ATM. Y también puedes hacerlo muy cerca de tu casa en un agente Atlántida y realizar las compras que necesites en cualquier comercio. Si no tienes una cuenta de ahorro, ábrela hoy. Desde tu celular, descarga Atlántida Móvil y selecciona la opción Quiero ser cliente. Al completar el proceso, recibirás un correo con tu número de cuenta y puedes compartirlo con tu familiar en el extranjero. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. En nuestro 61 aniversario, Cooperativa 15 de septiembre sigue creciendo para usted. Lo invitamos a conocer nuestra nueva filial en Mall Premier Comayagüela, final del Boulevard del Norte, frente a la salida Olancho. Cooperativa 15 de septiembre, con toda una gran variedad de productos financieros exclusivamente para usted. Cooperativa 15 de septiembre, acérquese y sea parte del mejor cooperativismo en Honduras. Cooperativa 15 de septiembre, su independencia económica ahora en Mall Premier Comayagüela. Hoy aprobamos algo trascendental que se merecen todos los héroes y heroínas que están en primera línea contra el virus, salvando nuestras vidas. Se merecen seguridad y estabilidad laboral. Se merecen eso y mucho más.
En el Pleno del Congreso Nacional, todos los diputados y diputadas, por mayoría, votamos a favor de esta iniciativa que presenté recientemente en el seno de este poder del Estado. En nombre de todos y de todo el pueblo hondureño, gracias. Gracias de todo corazón. Continuamos con Voces de un Diálogo. Continuamos en Voces de un Diálogo. Amigos televidentes, pueblo hondureño, en medio del coronavirus están ocurriendo una serie de situaciones. Hemos venido hablando de la gran movida que representa un decreto, el 33-2020, donde se faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, para que le permita a Tigo y Claro renovar su concesión y no solo eso, ampliar su espectro radioeléctrico, explotar el espectro radioeléctrico a su antojo, sin tener que pagarle $1 a este pobre pueblo. En un momento tendremos ese reporte. Antes, para el 30 de septiembre de este año 2020, es la fecha límite donde termina la concesión de Aeropuertos de Honduras. En esa fecha debería asumir una nueva concesionaria que salga producto de una licitación pública e internacional, porque de esa licitación pública internacional deberíamos de tener la mejor propuesta para los aeropuertos del país. ¿Qué creen? Se declaró desierta la licitación, cerraron Coalianza, que era la institución que estaba al frente de esta licitación pública internacional. Varias empresas, unas 10 empresas se clasificaron para la etapa decisiva, declararon desierta este tema de la licitación pública internacional y ahora está en el aire. Ahora sigue Aeropuertos de Honduras porque nadie está ofertando, porque no hay licitación, porque no hay un proceso en marcha. No puede ser eso, hombre. Si Aeropuertos de Honduras ha quedado mal, Aeropuertos de Honduras ha hecho un mal trabajo al frente de los aeropuertos en el país. Son unas pajareras los aeropuertos de Honduras. En esa línea, señoras y señores, les hemos preparado el siguiente reporte para que usted tenga claro este panorama que gira alrededor de los aeropuertos. Otra de las grandes movidas en medio del coronavirus. En septiembre de 2020 estaba previsto tener una nueva concesionaria que administrara todos los aeropuertos del país, pero son muchos los impases que han ocurrido y es mucho lo que se ha conspirado para que la empresa Aeropuertos de Honduras continúe manejando las terminales aéreas del país. Meses atrás, la extinta Coalianza abrió una licitación pública internacional para que empresas de todo el mundo presentaran su mejor propuesta, la más conveniente para los aeropuertos en el país. La misma se desarrolló con éxito. 10 empresas clasificaron a la etapa final del proceso. Pero sobre la marcha, algo ocurrió y se tomaron medidas radicales sobre el tema. Se declaró desierta la licitación y meses más tarde, a través de un decreto ejecutivo, se dio por clausurada la Coalianza. O sea, la cerraron. Víctor Zapata es representante de la empresa Prodemex, una de las 10 clasificadas a la etapa final del proceso de adjudicación. Él nos relata cómo de forma descarada echaron a la basura la licitación. Nosotros aplicamos con la extinta, ¿cómo se llama? La empresa estatal Coalianza que tienen acá en Honduras. Fuimos, creo que de las 10 empresas calificadas, hemos ofrecido todo lo que el Estado pedía y un plus que nadie lo ofrecía, ¿verdad? Nosotros nos dijimos que no había problema en hacer inversiones, incluso que superaran lo que ellos requerían. También teníamos empresas certificadas por la Federación Aérea de Estados Unidos y con muchas cosas, incluyendo talleres, ¿verdad? Que se puedan montar y desmontar turbinas en Honduras, que generaría, solamente ese rubro generaría 4,000 empleos directos, imagínense los indirectos. Zapata lamenta que se vean nubladas las posibilidades de invertir en Honduras, ya que prevalece el interés político. Hemos hecho todos los intentos, pero vemos nublado nuestro panorama y el deseo de ayudar e invertir en Honduras por las cuestiones políticas que se manejan en este país.
El declarar fracasada la licitación fue una maniobra perversa, descarada, vil, sobre todo porque lo que ofrecían otras empresas era mucho mejor que lo que hoy ofrece y ha ofrecido a los hondureños Aeropuertos de Honduras. Se declaró desierta, nosotros nos sorprendimos grandemente porque sabíamos de lo que ofrecían nuestra competencia y sabíamos de lo que estaba ofreciendo y manteniendo la actual empresa que dirige los aeropuertos. En Honduras no les interesan los inversionistas con dinero limpio, sano, con técnicos profesionales. En Honduras gana quien le interesa. A los políticos cuestionan los empresarios mexicanos. No es el buen inversionista que traiga el dinero sano, limpio, no es el buen inversionista técnico profesional, no es el buen inversionista que ofrece mejores regalías, mejores tratos, mejorías en lo económico, el que siempre gana en este país, lastimosamente. Varias empresas ofrecían 5 o 10 veces más que lo que ofertó Aeropuertos de Honduras en este proceso de licitación. Bueno, nosotros ofrecíamos todo lo que pedía la licitación y más. Llegamos a ofrecer mucho más, una inversión que llegaba 5 o 10 veces más de lo que solicitaban, porque sabemos, nosotros no somos políticos, pero como representantes de Prodemex podemos decirle que sabemos que es un negocio, lo vemos como negocio, y es un negocio ganar, es un negocio donde nosotros sabemos que el Estado, el gobierno, el pueblo de Honduras gana y nosotros ganamos definitivamente. Es evidente que Aeropuertos de Honduras cuenta con la venia del poder político para continuar de manera ilegal manejando las terminales aéreas del país. Pero este tema es otra de las pandemias que los patriotas, los anticorrupción, deben poner en sus agendas, a menos que también con pasajes aéreos en primera clase se pueda combatir la corrupción. Alan Fiallos, Cholusac Sur. Bueno, así está el panorama, seguiremos informando, tendremos más reacciones, más elementos para ponerles en perspectiva de por qué no tenemos una nueva concesionaria en los aeropuertos del país. Ya terminó la concesión para Aeropuertos de Honduras, estamos hablando de que el 30 de septiembre o en el mes de septiembre deberíamos de tener una nueva concesionaria en Honduras que venga con equipo moderno. Ya escucharon ustedes, habían empresas que ofrecieron 5 o 10 veces más que Aeropuertos de Honduras. Con solo eso debe estar fuera Aeropuertos de Honduras de la administración de los aeropuertos en el país. Vamos a seguir informando en relación a ese tema. Mientras tanto, señoras y señores, vamos contigo y claro, esta movida la más grande de todos los tiempos. El decreto 33-2020 que faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel para que pueda renovar las concesiones de Tigo y Claro. Y no solo eso, sino que también le permite explotar el espectro radioeléctrico a su antojo sin pagarle $1 a este pobre pueblo. Acá los detalles. En el marco de la crisis provocada por el coronavirus, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un paquete de medidas para mitigar el impacto de esta enfermedad en el país. Dichas disposiciones fueron aprobadas en el decreto número 33-2020, bajo la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19. El contenido de la ley pintaba acorde a la emergencia nacional que representa el coronavirus, pero en la sección sexta, artículo 21, se presenta la movida más grande, no solo de la pandemia, sino también de la historia de Honduras. En el mismo, se autoriza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel para ampliar de mutuo acuerdo los contratos de concesión suscritos con los operadores de telefonía móvil celular y de servicios de comunicaciones personales, o sea, Tigo y Claro. En este mismo artículo, de forma descarada, se establece que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones Conatel solo notificará del acuerdo con Tigo y Claro al Tribunal Superior de Cuentas, sin permitir que dicho ente contralor pueda realizar auditorías de oficio. Y por si esto fuera poco, en el artículo 22 se faculta a Conatel para que otorgue a Tigo y Claro la explotación de todo el espectro radioeléctrico sin tener que pagar $1 al Estado de Honduras. Esta movida sin empacho de Tigo y Claro en medio de la pandemia de coronavirus
ha generado diversas reacciones. Para el exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, esta maniobra se da por la colusión entre dichas empresas y miembros del gobierno. Las comunicaciones vía celular, todos estos servicios de telecomunicaciones son hoy por hoy el más redituable de todos los servicios que pueda dar a la comunidad una organización. Esos servicios que originariamente son del Estado, hoy están en manos de particulares. Y si usted ve, esta gente nunca ha perdido, ni cuando el golpe de Estado fueron los que más ganaron. Y se filtró en su oportunidad, no sé si usted recuerda, Alain, un documento en el que se decía que algunas de estas compañías habían disfrutado de condonaciones de la ENE en su momento, y hablando de millones. Así es que a mí no me extrañaría que se repitiese esa actitud tan pródiga del Estado, del gobierno, hacia compañías tan poderosas económicamente. Por su parte, el ingeniero Salvador Nasralla califica como un robo grandísimo la movida de Tigo y Claro. Bueno, ese es un robo grandísimo también. Es producto de negocios, o sea, no me extraña que a Juan Orlando Hernández las compañías celulares estén pasando dinero por bajo para que eso pudiera pasar, y él da la orden para que los congresistas, que en su mayoría no entienden de temas técnicos, pues yo he estado ahí en el Congreso en el 2014, 15, 16, y sé cómo se aprueban las cosas, que no se las pasan los congresistas. Prácticamente los congresistas son palitos que levantan la mano, porque todos los proyectos se le pasan a una comisión de dictamen, porque con una comisión de dictamen es más fácil pagarle solo a 10 personas de la comisión de dictamen que no a todos los 256 diputados. Entonces, esto no lo debemos permitir. Digamos que nosotros tenemos que reclamar. Eso no va a valer. Eso yo te puedo garantizar que más temprano que tarde, estas compañías, si acaso les aprueba el Congreso, eso lo van a perder. Así que el dinero que han pagado en comisiones a Juan Orlando Hernández para poder explotar el espectro radioeléctrico, lo van a perder las compañías celulares. Porque cuando llegue la gente decente al poder, hará que Hondutel sea la que explote ese espectro radioeléctrico en beneficio del pueblo hondureño y no en beneficio de las compañías que hoy tienen la concesión. En realidad no es pérdida, es lo que el Estado dejará de recibir. Incluso en este momento, Honduras tiene con toda seguridad, el contrato más ventajoso que compañía de celulares tenga en todo el mundo, porque prácticamente no le paga lo que tendría que pagarle al Estado de Honduras a través de la compañía Hondutel para poder explotar las radiofrecuencias y las frecuencias de celulares que en este momento están utilizando. Entonces, como te digo, en vez de pagar lo que tienen que pagar, digamos, si lo que hay que pagar son 1 millón, pues pagan 100,000 a un político, se ahorran 900,000. Estoy dando unas cifras inventadas, pero para darte más o menos, o sea, le pueden pagar a un político un 10% del negocio y el 90% que vale y que debería entrarle al país, y que además es un ingreso permanente, no es un ingreso de una sola vez, porque los ingresos como producto de la explotación de estas ondas radioeléctricas es un beneficio por 30 años, o sea, por 30 años en los que diariamente las cantidades son tan grandes que cuando uno analiza el crecimiento económico del país, que
negocio de las comunicaciones telefónicas a través de celular. Adolfo Facusé, asesor de la Asociación Nacional de Industriales, cuestionó el hecho de estar fortaleciendo estos monopolios y oligopolios que representan Tigo y Claro. Bueno, definitivamente no es correcto lo que han hecho, ¿verdad? Y no es como que si estas empresas pues hayan hecho alguna cuestión tremendamente favorable para el pueblo hondureño, es decir, excepto dar, creo que eran 5 mensajitos o no sé qué, es decir, para uno que pudiera usted para comunicarse, es decir, no es que han hecho nada especial, ¿verdad? Es una concesión que sale del aire y viene a consolidar un oligopolio que hay ahí. Más bien lo que debería hacer el gobierno es potenciar a Hondutel, ¿verdad? Para que ponga es decir, a funcionar de verdad una línea, es decir, de teléfonos móviles como Dios manda, poniendo gente competente al frente de esa empresa para que la resucite y la salve y que haya verdadera competencia, ¿verdad? Pero si estamos en manos de monopolios o oligopolios, estamos fritos. El diputado David Reyes, del Pino Socialdemócrata, condenó el hecho de que de un solo plumazo se aprobó esta movida de Tigo y Claro. Imagínense usted que de un plumazo, en este proyecto de ley, y de un solo golpe, con una votación que ni siquiera había sido racionalizada, analizada por los diputados, votaron a favor de esta concesión o de este poder que se le está dando a Conatel, y prácticamente el Congreso se está haciendo daño a sí mismo, se está quitando poder, porque esa decisión solo el Congreso Nacional la puede tomar, y se la está dando a Conatel, que es un órgano obviamente que obedece al Ejecutivo únicamente. Entonces todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional pasan a otro lugar, se marginan ellos solos y le entregan este poder omnímodo a Conatel, donde, como bien dice usted, le ha entregado la concesión de la banda ancha a estas dos telefónicas. Para el sociólogo y analista Pablo Carías, es vergonzoso que Tigo y Claro se aprovechen de la pandemia del coronavirus para profundizar los niveles de corrupción en Honduras. Que están aprovechando la crisis para profundizar los niveles de corrupción. Es decir, concesionando lo que ya está concesionado a mayores plazos, porque mire, estas empresas telefónicas en otros países, incluso aquí en Centroamérica, han gestionado aportes significativos para atender las necesidades del coronavirus, ¿verdad? Y en el caso de Honduras ni siquiera hemos visto. Y usted, todos sabemos que Tigo, por ejemplo, está pagando impuestos por una cantidad inferior de usuarios a la que realmente tiene. Está pagando impuestos. En el pasado oía yo que está pagando impuestos por los 300,000 usuarios y sin embargo tiene como 4 millones. No, eso es una burla. Se están burlando de nosotros, del pueblo hondureño. Este es un pueblo noble y aprovechan la crisis porque las crisis generan sensibilidad, generan temores, genera miedo, incertidumbres, y entonces nos salen con decretos donde obviamente por las condiciones propias del problema de salud impiden la protesta social, pero esto en algún momento va a estallar. Los sectores populares también se pronuncian sobre la movida de Tigo y Claro. El profesor Luis Sosa considera que hay una enorme sospecha de corrupción en el decreto que amplía la concesión de estas telefónicas y les permite explotar a su antojo el espectro radioeléctrico del país. Miren, el Congreso Nacional acaban de cometer el mayor acto irregular y gran sospecha de corrupción al permitirle a Tigo y a Claro, oigan, ampliar su cobertura en medio de una crisis cuando no es un problema tan fundamental para superar esa problemática. Aquí hay un gato encerrado, pero de grandes dimensiones. Aquí se está moviendo el billete. Óigame, aquí hay gente que se está haciendo de dinero fuerte a través de esta crisis y que el pueblo hondureño no puede salir a las calles a protestar porque nos tienen encerrados, nos tienen en cuarentena. Ya todo el mundo habla de la movida de Tigo y Claro y condenan que en medio de la pandemia del coronavirus
en medio del luto por los muertos, en medio del dolor del pueblo que padece hambre, se haya aprobado un nefasto decreto que atenta en contra de los intereses del país, porque son millones y millones de dólares que se dejan de percibir por esta movida de Tigo y Claro. Alan Fiallos, Cholusac Sur. Pueblo hondureño, acá dos grandes movidas. Hay que estar atentos, en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, en medio de los muertos, en medio del dolor, en medio del hambre que usted está sufriendo como hondureño. Estos empresarios hacen de las suyas y se aprovechan de los recursos del Estado para hacer aún más dinero que debería ser del pueblo, un dinero que debería entrar a las arcas del Estado para que tengamos una mejor Honduras. Seguiremos informando. Cerramos el programa. El ingeniero Bastian al frente de la producción. Oscarito Luna está al frente del máster. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Este fue su programa Voces de un Diálogo con el periodista Alan Fiallos, tocando los temas más importantes del país que generan impacto.